Buenos días, gracias por acompañarnos. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hemos desarrollado una serie de webinars con diferentes temáticas. En esta oportunidad nos acompaña como maestra de ceremonias la maestra Mónica Cardona, quien es graduada de nuestra casa de estudios, quien será la moderadora de la actividad. Bienvenida, maestra, y gracias por su apoyo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a Orientación de Carreras por todas las iniciativas que tienen. Bueno, damos la más cordial bienvenida a todos los participantes, deseando que ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien. La Universidad Francisco Gavidia, a través del Centro de Orientación de Carreras, ha desarrollado una serie de webinars en el marco de conmemoración del Día de la Mujer, con diferentes temáticas, becas para mujeres en el ámbito tecnológico e investigación, transformación digital dirigidas a la comunidad educativa y en público en general, entre otras. Recordarle que pueden colocar todas sus consultas y dudas al final de la exposición. En esta oportunidad nos acompaña la maestra Claudia René Meyer, investigadora asociada del Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación de la UFG, quien nos presentará el tema Por más mujeres en ciencia e investigación. Bienvenida, maestra. Le cedo las palabras. Gracias. Buen día a la licenciada Marroquín. Buen día, Mónica. Encantada de tenerla como moderadora. Un agradecimiento especial a la institución, a la Universidad Francisco Gavidia, a través de su Dirección de Proyección Social, por provocar estos tipos de espacios que se convierten en acciones afirmativas, como ya vamos a ver más adelante en la charla, que son tan necesarias para precisamente motivar estos espacios y que tengamos más mujeres en el tema de investigación y ciencias. Voy a dar inicio con la charla, a compartirles ciertos aspectos, ciertos datos como contenido. Para eso me voy a permitir en este primer momento en apagar mi cámara para que solamente quede visible la presentación. Motivarlos a que si van teniendo dudas, consultas a lo largo de la presentación, por favor puedan dejarlas en su momento al finalizar. Me las van a trasladar, ¿verdad? Mónica va a tener la amabilidad de ello, estará pendiente para que podamos conversar en dado caso tengan ustedes alguna inquietud. Precisamente el motivo que nos reúne el día de ahora es este webinar que se denomina Por más mujeres en ciencia e investigación. Recién en febrero tuvimos la experiencia del Día Internacional de la Niña y la Mujer en Ciencia. Hoy en marzo estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y qué mejor que aprovechemos este tipo de espacios para abordar esos dos aspectos. Algo muy importante para hablar de ciencia y hablar los temas de investigación es que partamos primero de qué es ciencia. Muchas veces la palabra tiene la connotación como muy sofisticada, altamente tecnologizada, de que al hablar de ciencia tendríamos que estar hablando de cuestiones sumamente especializadas, cuando en realidad las mismas definiciones nos dicen que las ciencias son todos aquellos conjuntos de conocimientos, es decir, ese pool de datos, de información que se han obtenido a través de la observación. Y más allá de la observación, también hay un pensamiento sistémico, hay un razonamiento en forma de sistema. Estos conocimientos llevan una estructura. Estos conocimientos nos facultan a nosotros hablar de experiencias y a su vez podemos deducir principios y leyes generales a partir de todo esto. Es decir, que nos van dando como la pauta a través de las cuales nosotros podamos ver y racionalizar nuestra realidad para que podamos tener esta comprensión de mundo. Y la comprensión de mundo no solamente parte como de las ciencias exactas, por ejemplo, esto tan en boga que está del enfoque STEAM, ¿verdad? De hablar de ciencias, tecnologías, ingeniería, matemáticas y últimamente con la incorporación de la letra A, que es el tema de artes, sino que ciencias abarca inclusive temas como, por ejemplo, las humanidades, las ciencias sociales, es decir, hablemos de antropología, hablemos de sociología, economía, la parte de administración de empresas y así sucesivamente. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la siguiente lámina, que yo sé que tiene una mala visualización, porque el objetivo que persigue es
precisamente dejar en claro que esto es amplio. El tema de la ciencia, su clasificación es amplia. Tenemos diversos teóricos que han clasificado las ciencias de diversas formas. Siguen los académicos creando sus propias aproximaciones a cómo vamos a clasificar estas formas de acercarnos al mundo, de conocer nuestra realidad. Podemos tener, por ejemplo, esos tres diversos abordajes que se nos presentan en la lámina, y en esos diversos abordajes encontramos clasificaciones como ciencias naturales, las ciencias sociales. En el caso de Messer, por ejemplo, que a las ciencias ideales para él son la lógica, la matemática, la ética y la estética. ¿Quién diría? Imagínense, matemática y ética en una misma clasificación. El tema también de las ciencias naturales, concebidas como astronomía, química, geología, geografía, entre otras. Al ver este tipo de agrupación, uno pudiera estar o no de acuerdo con lo que se nos presenta, como por ejemplo este tema tan curioso, que a mí me lo parece, de tener la matemática y la ética en una misma agrupación. Eso responde a las perspectivas y a los intereses de cada uno de estos académicos que han estudiado las formas de cómo acercarnos a esos tipos de conocimientos que, de acuerdo a la observación, llevan su estructura, han producido sus propias metodologías, las cuales nos permiten estudiar de forma sistémica nuestra realidad. A partir del establecimiento de estos cuerpos científicos, de estas aproximaciones de cómo nosotros podemos concebir el mundo, otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿quiénes son los que pueden producir ciencia entonces? ¿Será que todos podemos producir ciencias? ¿Desde dónde es que se puede hacer ciencia actualmente? De la forma como nosotros concebimos nuestra realidad, el mundo que nos rodea, podemos aglutinar todas estas experiencias que vivimos en la realidad a partir de 5 aspectos. Lo denominado como academia, que implica todas estas formalidades en la obtención del conocimiento. El gobierno como tal, para el caso salvadoreño, en su representación de los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tenemos la sociedad civil organizada, es decir, personas que han tomado la decisión de agruparse con un objetivo y meta en común, pero a través de una instancia formalizada. Suelen ser asociaciones, fundaciones, conocidas también como ONGs, todo el empresariado privado y, a su vez, la cooperación internacional. Desde cada una de estas 5 instancias se pueden producir ciencia. La academia particularmente se encuentra obligada a producir ciencia, a producir todo ese conjunto de conocimientos que nos permitan aproximarnos de forma metodológica a la realidad. Luego, el gobierno también dispone de sus propios centros de investigación. El gobierno suele ser a nivel mundial uno de los mayores productores de información acerca de cómo están las realidades nacionales. Y para ello puede hacer uso de consultoría, puede también montar sus propios centros de investigación, puede correr encuestas, como en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Economía, que de forma anual produce un documento que es muy importante, que es la encuesta de hogares y de propósitos múltiples. Hablemos del Ministerio de Educación con sus estadísticas, de los sectores superiores, de los sectores también de educación básica. Las sociedades civiles organizadas usualmente también pueden llegar a recibir el nombre de tanques de pensamiento, cuando sus objetivos y sus propósitos también incluyen el tema de aproximar, investigar y conocer esa realidad en las cuales se encuentran insertadas. Tenemos, por ejemplo, instituciones como Ormusa, que mira el tema de derechos humanos, igualdad, equidad de género, con un énfasis muy fuerte en el tema de mujeres. FUSADES, que observa mucho nuestra realidad económica, nuestra realidad política también. FUNDE, que observa mucho la parte democrática, la parte también de institucionalidad democrática, y así sucesivamente podemos tener. De hecho, tenemos en el país diversas instituciones de sociedad civil organizada que se dedican también a observar la realidad. Tenemos la empresa privada.
La empresa privada necesita también realizar sus propios proyectos de investigación, sobre todo en sus áreas de investigación y desarrollo. Tenemos empresas salvadoreñas para el caso, el sector plástico. El sector plástico es uno de los más pujantes en el país en el tema de investigaciones, con el procesamiento de residuos y también con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, sobre todo también por las nuevas legislaciones que tenemos presentes en el tema de la emisión y la producción de plásticos. Actualmente se habla mucho de estos nuevos modelos de producción, el de la economía circular para el caso, donde el tema de residuos se tienen que reducir al mínimo y el aprovechamiento se tiene que potenciar al máximo. La cooperación internacional, al ser un actor que convive en diferentes realidades nacionales y que también traen sus propias agendas determinadas por sus países de orígenes, esta cooperación internacional toman ellos la decisión de cuáles son los sectores de interés para dicha cooperación a nivel de intervención. ¿Cómo se toman este tipo de decisiones? Parte viene dada por las políticas que traen ellos de sus países de origen, pero también a través de la producción de ciencia, de donde pueden ser donde se puede tener un mayor beneficio de cómo la cooperación internacional puede actuar en el país. En las consideraciones que tenemos que realizar desde dónde se produce ciencia y desde dónde se hace ciencia, hará unos años se empezó a hablar de este modelo de triple hélice. Es decir, que es idóneo que para el ejercicio de incidencia productiva, social y económica en las sociedades, que tanto la academia como el gobierno y la empresa privada se empezaran a gestionar acuerdos, a gestionar agendas, para que los esfuerzos no fueran dispersos, sino que hacer las inversiones mucho más efectivas y mucho más eficientes en los temas que pudieran tener mayor incidencia y mayor impacto en nuestras realidades. Y ahí vienen también otra serie de consideraciones, las agendas de investigación. Para el caso de la academia, las agendas vienen estipuladas por el tipo de oferta académica que se ofrece. Ya vamos a ver ciertos aspectos legales a continuación. El gobierno, al disponer de carteras de Estado, cada cartera de Estado tiene un mandamiento, una razón de ser. Y estas razones de ser llevan al ejercicio o no de temas de investigación. Un centro muy, muy bonito para todos los que, por ejemplo, tienen inquietudes en el tema medioambiental es el portal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde tienen un centro de documentación con todas las investigaciones que han realizado a nivel nacional. La sociedad civil organizada estipula su propia agenda de investigación, dado que son individuos que han decidido organizarse voluntariamente por un objetivo en común. Este objetivo en común es el que lleva a establecer su propia agenda. Muchos podrán trabajar el tema de medio ambiente, otros podrán trabajar el tema de sanidad, otros podrán trabajar el tema económico, el tema político, la cuestión de derechos humanos, y los temas de género y de inclusión. Igual la empresa privada, igual la cooperación internacional. Estas actuaciones se pueden dar de formas individuales o de formas conjuntas. Pueden surgir proyectos de investigación que se realicen desde la academia con inversión y apoyo de gobierno, que se realicen desde sociedad civil organizada con el apoyo y la mancuerna, trabajar unidos con la cooperación internacional. Puede ser empresa privada trabajando directamente con el gobierno, sobre todo cuando echan a andar estos proyectos de empoderamiento y de aceleración productiva. Y así dependen también las fuentes de financiamiento que se puedan estipular. La mayoría de estas instituciones pueden operar a través de fondos propios, pero dependiendo la forma de operar la producción de la ciencia, estos, no me gusta usar la palabra gastos, prefiero utilizar la palabra inversión. En tema de producción de la ciencia, estas inversiones pueden ser compartidas, así como los beneficios producto de esos impactos que se logren en la sociedad también puedan ser compartidos.
Luego de ver ese tema desde dónde podemos originar ciencia, aquí está el mandato legal que les comentaba anteriormente. La educación superior, la academia, integra 3 funciones por mandato de ley. Están obligadas a efectuar labores de docencia, labores de investigación científica y labores de proyección social. Cuando hablamos de educación superior, no es arbitrario, no queda a libre elección si las universidades y los institutos tecnológicos o los institutos especializados quieren o no quieren hacer ciencia. Deben hacer ciencia, deben abocarse a esa realidad, observarla, investigarla y producir estos resultados en beneficio de la población. Ahora bien, hemos hablado de ciencia, sus conjuntos de ciencia, quiénes pueden producir y desde dónde se puede hacer ciencia. Este proceso de generar conocimientos lo vemos a través de lo que denominamos como investigación. Y según Materola y Oxen en 2013, esta definición a mí me gusta mucho, nos dice que la investigación tiene como principales objetivos, y destaco el tema de la generación de conocimiento. La generación de conocimiento, y si el conocimiento es la base de todas las ciencias, por ende, el tema de la investigación es algo sumamente crucial. Esta producción de nuevas ideas, este acercamiento a la solución de problemas prácticos es a través de la investigación. Nuestro conocimiento científico, el desarrollo y avance de las diferentes ciencias depende de los ejercicios investigativos que se desarrollen para tal fin. Y en este apartado podemos tener 2 aproximaciones, ubicándonos en el tema que nos tiene reunidos en este webinar. La investigación como profesión, pero también podemos hablar de la investigación como competencia. La investigación como profesión es cuando ya tenemos a una persona que se dedica profesionalmente en su actividad laboral principal al ejercicio de la investigación, es decir, a producir ciencia. Miren qué bonito se escucha. O sea, estamos trabajando, somos profesionales en producir conocimientos que alimenten a la ciencia. Y esto se traduce en la esfera profesional, en el desarrollo de proyectos institucionales. Los investigadores también tienen muchos proyectos personales. El tema de acceso a becas a través de desarrollo de proyectos de investigación que se financian 2, 3, 4, 5, 6 años de estudios de investigación. También las especialidades que los investigadores pueden desarrollarse para sí a través del acceso, maestrías o estancias para investigación. Y esto influye mucho en el ranking académico que puede llegar a obtener un investigador, si se le considera senior, si se le considera categoría A, y esto se mide a través, por ejemplo, de las publicaciones, a través de la participación en congresos, a través de la participación en proyectos interdisciplinares con otros científicos, con otros investigadores, de cuánto se pueda involucrar en proyectos con otras diversas instituciones. Podría ser que una persona investigue mucho, pero si publica poco, si se da a conocer poco, si las cuestiones en las que trabaja quedan engavetadas y no tiene como mayor visualización, se ven en desventaja tanto la persona como investigador como la sociedad como tal. Tenemos una persona que puede estar facultada y capacitada para enriquecer el conocimiento y la ciencia local, que no necesariamente podemos estarlo aprovechando a su máxima expresión. En la investigación como profesión, este ejercicio investigativo va desde las diferentes ciencias, desde las diversas ciencias. Se puede hacer investigación en el área matemática. Un compañero de trabajo, por ejemplo, se ha especializado en la parte de educación en matemáticas, en la producción de textos educativos para el área de matemáticas. Se puede hacer el área de investigación en sociología, investigación en antropología, investigación en ciencias económicas, investigaciones en tecnologías. El espacio investigativo es tan amplio como la multiplicidad y diversidad de ciencias que nosotros lleguemos a tener. Y su abordaje puede ser similar. Lo que nosotros solemos
leer y escuchar en su mayoría es, por ejemplo, las aproximaciones cualitativas, es decir, la descripción y la explicación de los sucesos, más que magnificarlos o tener esta magnitud cuantitativa que es la medición a través de números. Últimamente, de lo que tenemos mucha más presencia en la actualidad desde los estudios híbridos, es decir, tengo la perspectiva de esa magnitud de los números, pero estos números también vienen descritos y explicados como fenómenos a través de lo cualitativo. ¿Qué pasa si no nos llegamos a aproximar a la investigación como una profesión? ¿Será que podemos nosotros ejercer investigación desde cada una de nuestras trincheras, de nuestras canteras académicas, profesionales o privadas? Por supuesto que sí. Aquí es donde nosotros podemos hablar de la investigación como una competencia, como una habilidad para la vida. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos en el ejercicio diario activar esa cadena de verbos que estamos viendo? Necesitamos conocer el entorno y la realidad que nos rodea. Después de conocerla, idealmente, nosotros deberíamos realizar un ejercicio de comprensión. Esta comprensión nos facultaría a nosotros el poder aplicar todo eso que se conoció y todo eso que se comprendió. Después de aplicar y ver qué pasó con estas primeras experiencias, deberíamos de realizar este ejercicio de analizar qué fue lo que pasó. Y para describir qué fue lo que pasó, deberíamos también de tener esas facultades de poder sintetizar, de poder observar estos fenómenos como un todo para, por último, lograr realizar una evaluación de los mismos y que conlleva esto, por supuesto, a mejoras. ¿Cuántos de nosotros no hacemos esos procesos? Quizás no de forma consciente, pero sí de forma cotidiana en nuestras labores, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno académico. Es decir, que nosotros sí llevamos la investigación. Ciertas partes del método científico las logramos ejecutar en nuestra cotidianidad. Tenemos nuestros sentidos para percibir la realidad. Esta percepción que nosotros hacemos de la realidad viene permeada ya por nuestras percepciones, que vendría a ser como nuestro marco teórico personal, individual, pongámoslo así, y sale a través del entendimiento y la abstracción que nosotros podamos hacer ya convertidas a nivel de ideas. Con esto quiero dejar como la motivación que si bien es cierto, hay veces la palabra investigación puede tener esa carga muy académica, muy docta, muy solamente de esferas de cierto tipo de instituciones, que veamos que realmente nosotros podemos ejercer también la investigación como actividad diaria. Probablemente lo hacemos todos los días y no nos damos cuenta, pero sí que lo hacemos. A partir de ello, me gustaría compartir con ustedes las disculpas del caso, cómo está nuestro contexto local en el tema investigativo, para que así también veamos al final cómo podríamos motivar este tema de por más mujeres en ciencia e investigación. ¿Cuánto es de lo que tendríamos que estar hablando ese por más, esa brecha por más mujeres en ciencia e investigación? Para poder establecer hacia dónde es donde nosotros queremos ir, lo ideal es también establecer dónde estamos parados nosotros en este momento, cómo está el ejercicio de la investigación, viéndolo a través del tema de mujeres. Empecemos por el documento que ya había mencionado, que es un documento que produce anualmente el Ministerio de Economía, que es la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Saca mediciones anuales en temas de población, salud, vivienda, empleo, educación y otro par de criterios más. Con esto quiero resaltar, miren qué interesante, la población salvadoreña para el 2019, la mayoría de la población somos mujeres. Estamos con un 52.9% de presencia de mujeres y la mayoría de mujeres están ubicadas en este rango de edad, entre los 20 y los 24 años, es decir, idealmente en el momento en que están realizando o deberían de estar realizando sus estudios de educación superior.
Veamos a ver qué pasa con el tema de educación. Siendo que tenemos mayoría mujeres aquí en el país, vemos ahora el tema de alfabetización según sexo y por grupos de edad. Las mujeres, es cierto, somos mayoría aquí en el país, pero también las mujeres somos mayoría a nivel de analfabetismo aquí en el país. Una tasa de 11.7% en mujeres versus una tasa de 8.1% en hombres. O sea, somos mayor cantidad, pero también tenemos un mayor índice de analfabetismo aquí en el país. ¿Dónde se concentra la mayor población de mujeres analfabetas? La tenemos en 60 años y más. Uno podría decir, pero pues sí, ya son personas mayores, ¿verdad? Que ya salieron de la actividad productiva. ¿Cómo nos consta a nosotros que estas personas ya salieron de actividad productiva? Y es bien delicado porque en la sociedad en la cual nosotros nos desempeñamos, muchas mujeres que se encuentran en la tercera edad son las que están a cargo y al cuidado de los nietos, por ejemplo, mientras sus hijas se encuentran en actividades laborales y llegan a ser las responsables del acompañamiento de los menores de edad en actividades académicas. Cuando lo vemos desde esa perspectiva, el tema sí ya se nos vuelve como digno de atención y de urgencia. ¿Cuál es el siguiente nivel de analfabetismo? 30 a 59 años. Es decir, saliendo quizás de los primeros años de universidad, es primera experiencia laboral, que idealmente debería de ser eso, hasta unos pocos años antes de la edad que tocaría para jubilación. Ahí tendríamos el otro rango de mujeres con mayor tasa de analfabetismo. Luego vemos el tema de la población económicamente activa, es decir, toda aquella población que se encuentra en condiciones de trabajar, de ejercer una labor, de producir un ingreso. Esta cifra a mí, bueno, de hecho muchas de las cifras que vamos a ver me parecen sumamente curiosas, siendo nosotros mujeres la mayoría en este país, resulta que la población económicamente activa mayor son hombres, con un 59%. Los hombres tienen mayor colocación, están activamente trabajando más que las mujeres, que en tema de población nosotras somos la mayoría. Empezamos a ver ahí como ciertas divergencias en los datos. Tenemos también cómo es la población ocupada por sexo y promedio salarial según los años de estudio. Enfoquémonos, por favor, también aquí en esta tabla donde dice años de estudio aprobados. De 10 a 12 estamos hablando de haber terminado bachillerato, 13 o más ya implica estudios universitarios. Y si vamos viendo el comparativo salarial que tenemos entre hombres y entre mujeres, salta a la vista eso que leemos nosotros muchas veces en las noticias, en los estudios y las tendencias de que las mujeres ganamos menos que los hombres. No se trata de un tema activismo hueco, un dato que solamente hay que repetir por repetirlo, sino que precisamente la evidencia, eso que nosotros buscamos de forma cotidiana a través de ejercicios cotidianos de investigación, nos dicen, cuando yo veo rangos salariales a cualquier grado de escolaridad, precisamente las mujeres estamos devengando menos en promedio salarial que los hombres. Las siguientes cifras que tenemos por acá, vamos a aumentar un poco el porcentaje, es la población ocupada por grupo ocupacional, es decir, por sector laboral, por sector de trabajo, según sexo. ¿Dónde están la mayoría de las mujeres ocupadas? Están en trabajadoras de servicios, vendedoras de comercio y mercados. Ahí tenemos a la mayoría de mujeres trabajando en este país. ¿Dónde siguen después las mujeres trabajando? Tenemos en trabajadores no calificados, es decir, todas aquellas actividades que no necesariamente implican un grado académico, una formación, pero que sí pueden estar trabajando. Y aquí es donde ya vamos a empezar, ya hemos entrado en materia. La situación que acabamos de observar y que acabamos de escribir es como para que ya empezara a encender un tipo de alertas, y esta es una alerta adicional. Entre la población ocupada tenemos como última categoría profesionales, científicos e intelectuales.
tanto los hombres como las mujeres ocupamos de los menores puntos porcentuales como población ocupada en este tipo de actividades. En ese entrecomillado se vale soñar, como dicen ciertas expresiones, ¿qué pasaría si tuviéramos mayor profesionales científicos intelectuales en este país? No solamente por un ejercicio de cantidad, sino por el tema de si ya somos conscientes que a través de ese tipo de profesión es que se producen conocimientos, se produce ciencia y se produce mayor incidencia en el bienestar, desarrollo social y económico del país. Por supuesto que estos datos nos deberían de generar una alarma, nos deberían de generar cierta atención, de tener más profesionales ocupados en esas áreas. Otro dato interesante es la matrícula por área de formación académica en instituciones de educación superior de 2018. De la población total, tanto en universidades como institutos tecnológicos e institutos especializados, estamos hablando de 190.519 personas, de las cuales 101.712 son mujeres. La mayoría, señores, de nuevo, volvemos a ser mujeres. Somos mayoría en población y somos mayoría también en población universitaria. Vamos viendo entonces como que tenemos ciertos puntos en que nos podemos alegrar, pero ciertos puntos tampoco en que las noticias no son del todo buenas, como por ejemplo que ganemos menos y que tengamos tasas de analfabetismo más grandes. Si tenemos tasas de analfabetismo más grandes, estas mujeres que logran acceder a estudios universitarios son realmente verdaderas heroínas. Para las mujeres que me están escuchando en este momento en el webinar, es motivo de orgullo nacional que estemos estudiando una carrera universitaria. Como acción afirmativa es bueno. El asunto es cómo volvemos esto que sea una normalidad y no verlo ahorita como un motivo de asombro. Pasar del asombro a que esto sea lo normal. Las mujeres, ¿a dónde tenemos la mayoría ubicadas? Las tenemos matriculadas en actividades de economía, administración y comercio. Y luego tenemos a las mujeres matriculadas también en actividades de salud. Otro dato curioso es, recordemos lo que les comentaba hace un par de láminas atrás, que las instituciones de educación superior están obligadas a realizar actividades de docencia, investigación y proyección social. Una institución denominada el CONACYT se encarga de llevar el registro y las estadísticas de forma anual de lo que hacen estas instituciones de educación superior a través de la investigación. Y está el alcance del CONACYT, que además de sistematizar lo que producen las universidades, también investiga cómo es lo que produce el gobierno y el aporte del gobierno. Estas áreas de investigación que en su momento, hace unas láminas atrás, les denominamos ciencias, el Ministerio de Educación, nuestro Ministerio de Educación también ha hecho su propia agrupación. Es decir, cómo desde el gobierno se visualizan esa agrupación de conocimientos, ese conjunto de información. Y a esto les ha llamado áreas científicas y tecnológicas. Tenemos las ciencias exactas y las naturales, las ciencias agrícolas, ingeniería y tecnología, ciencias sociales, ciencias médicas y la parte de humanidades. Cuando veamos el birrete ahí en pantalla, por ejemplo, en la esquina superior izquierda están viendo un birrete, significa que nos estamos refiriendo a estadísticas que tienen que ver con educación superior. Para el caso, ¿cuál es la mayor cantidad de proyectos que se realizan en las instituciones de educación superior? Resulta que son las ciencias sociales. Todos esos campos económicos, todos esos campos que tienen que ver cómo entendemos el desarrollo de un individuo en sociedad, es lo que más están investigando nuestras instituciones de educación superior. Les siguen el tema de color naranja, que son las ingenierías y las tecnologías, que por ahí viene también el interés de cómo abordamos a nivel nacional la metodología y el enfoque, el STEAM, de cómo promover el tema de ciencias, tecnologías, matemáticas e ingenierías a la par del tema de arte. Sigamos explorando cómo es este comportamiento en las instituciones de educación superior. Otras estadísticas que nos provee el CONACYT, por ejemplo, es que en estas actividades de investigación
y desarrollo, nosotros podemos clasificar al personal bajo 3 categorías. Los que nada más ejercen la docencia dentro de las instituciones de educación superior, quienes son docentes pero también ejercen investigación, y además quienes ejercen puramente, solamente y exclusivamente el tema de investigación. Vemos una caída bastante drástica. En las instituciones de educación superior es mayor la presencia exclusivamente de docentes versus las personas que nada más ejercen la investigación como tal. Y esta estadística está segregada por sexo. Y en los 3 escenarios vemos de que son los hombres quienes están con mayor presencia en cantidad que las mujeres en las actividades de investigación y desarrollo. Entrando en más detalle con esta estadística, vemos qué pasa con estos docentes investigadores, los que ejercen esas dos funciones, cómo son sus grados académicos. Entre mejor preparado entre más especializado, capacitado, tenga un recurso humano, así también puede ser su nivel de aproximación al desarrollo y a la producción de la ciencia. Es decir, ¿a qué deberíamos de aspirar todas las instituciones de educación superior? A llegar a esta primera columna que tenemos acá, a esta que tenemos mapada. Que nuestro personal académico en todas las instituciones de educación superior tengamos personas con los títulos de doctorados o con los títulos de posgrado, porque serían idealmente personal muchísimo más competente en temas académicos que pudieran estar aportando de forma más especializada a la producción de la ciencia. Sin embargo, lo que más tenemos a nivel nacional son profesionales con su título de maestría o profesionales también con su licenciatura, con arquitecturas y con el tema de ingeniería. Se repite el fenómeno. Tenemos mayor presencia de hombres que mayor presencia de mujeres como perfiles de docente investigador. Continuamos con el personal que es solamente investigador. No desarrollan docencia, no son docentes investigadores, sino que son exclusivamente investigadores. Y aquí tenemos el mismo fenómeno que veíamos en la lámina pasada. El tema de los hombres predomina por sobre las mujeres en el tema de formación académica. Ganan en presencia los títulos académicos de licenciatura, arquitectura e ingeniería, y en menor grado tenemos doctorados y posgrados. ¿Por qué no me fijo en esto de técnicos y en esto de otros? Porque la misma Ley General de Educación dicta que para realizar ciertas labores las universidades tienen que buscar personas que sean equivalentes con su título académico para ejercerlas. Si una persona va a ser docente en ingenierías, tiene que tener el grado equivalente al tema de ingenierías. Si una persona está para desempeñar labores en las partes técnicas, con lograr el grado académico de técnico, pues viene bien. Si bien es cierto, vemos que tenemos mayorías en el área de licenciaturas, arquitecturas e ingenierías, a mí personalmente me alegra mucho que veamos estos temas como van en aumento de doctorados y posgrados. Lo que sí no celebro tanto es que tengamos estas diferencias tan significativas en el tema de presencia de hombres versus mujeres. Estamos hablando en estos dos casos casi que de la mitad y aquí casi como que de la cuarta parte más o menos. Continuamos y llegamos ahora a la parte de gobierno. Cuando veamos este icono que parece una casita así como muy formal, muy de monumento, nos estamos refiriendo al tema de gobierno. ¿Qué pasa con el gobierno en los proyectos por área científica y tecnológica? A efectos de poder realizar estas comparaciones, el CONACYT utiliza las mismas categorías tanto para gobierno como para las universidades y vemos acá un 36 y un 35% y vamos a ver de qué se trata. Ese 36 y ese 35%. Tenemos el tema de naranja. Miren, el gobierno tiene sus mayores cantidades de proyectos en ciencias agrícolas. Recordemos que las universidades tenían su mayor producción en ciencias sociales y después en el área de ingenierías y tecnologías. ¿Cuál es lo segundo que produce el gobierno? Ingenierías y tecnologías también. Entonces vamos viendo como ciertas coincidencias en
estos campos de aproximación a las ciencias. Estamos teniendo ciertas coincidencias con las ingenierías y las tecnologías. ¿Cómo es el siguiente comportamiento cuando ya vemos esto a nivel de segregación por sexo? En personal de investigación y desarrollo, según área científica y tecnológica, lamenté mucho que esta estadística no estuviera disponible para universidades, solo la encontré por gobierno. Tenemos en que suele haber más presencia de hombres, pero miren qué interesante lo que está pasando aquí, en ciencias exactas y naturales. Según estas estadísticas que provee el gobierno, lo que tenemos son mujeres en ciencias exactas y naturales. Es un campo dominado por mujeres a nivel de instituciones de gobierno. Una buena noticia, la verdad. Y en los otros campos se repite la tendencia. Tenemos mayor presencia de hombres que la de mujeres. Y donde tenemos una mayor presencia en términos generales, cuando nosotros vemos la medición, resulta que es en el área de ciencias agrícolas. Esto es como normal, entrecomillado, ya que hemos visto que la mayor cantidad de proyectos se están produciendo en el área de ciencias agrícolas a nivel de gobierno. Vamos con los siguientes números y aquí vemos cómo está distribuido el personal, hombres y mujeres, según las actividades que desarrolla gobierno. El personal. Vamos a identificar 3 áreas en específico. Tenemos estas, la ESCT, que son los servicios científicos y técnicos, es decir, todo aquello que el gobierno oferta a ciudadanos, sociedad civil organizada o empresa privada, que el gobierno puede producir esos servicios científicos y técnicos. Tenemos también las actividades de enseñanza y formación científica y técnica, eso que el gobierno podría proveer desde sus propias funciones y propiamente las actividades de investigación y desarrollo. La señalética nos dice para el caso que las mujeres los tenemos en gris y a los hombres los tenemos en anaranjado. Para los 3 casos, en servicios científicos y tecnológicos, en enseñanza y formación técnica científica y en personal de investigación y desarrollo, la mayor presencia que encontramos nosotros es de hombres, versus la presencia que encontramos en mujeres. Este dato me llama muchísimo la atención. Entre los servicios de enseñanza y formación científica y técnica, son los menores que el gobierno está ofreciendo y tiene la menor cantidad de personal adscrita. A mí todo esto me genera como inquietudes, porque si tenemos que a nivel de matrícula y a nivel de población, las mujeres somos más, ¿por qué en estas métricas de personal de investigación nos vemos con esas diferencias que son tan marcadas? Y aquí venimos con otras consideraciones. Otras consideraciones en el ejercicio investigativo, como les comentaba al inicio, ¿de qué me sirve generar una super wow investigación si este producto científico no se logra transformar en algo? En su momento, cuando estuvimos en el colegio, o los compañeros que están escuchando que quizás han estudiado humanidades, nos hablaron de géneros literarios, en algún momento nos dijeron que son 3, hoy han evolucionado para 5, y se trata de la clasificación de todos estos conocimientos según al contenido y a la estructura que tengan estos contenidos literarios. Y dentro de esto podemos encontrar como género la parte didáctica, que la parte didáctica tiene como finalidad la enseñanza o la divulgación de las ideas. La palabra idea nos remite a conocimiento, la palabra conocimiento nos remite a ciencia, y al hablar de ciencia necesitamos la investigación para producir conocimiento. ¿En qué se puede transformar un ejercicio investigativo? Ahí es donde el género puede adoptar una cantidad enorme de formas. Desde escribir ensayos, materiales didácticos, que son como los libros pedagógicos que nosotros utilizamos en el colegio, hemos utilizado en la universidad, tratados específicos, ejercicios de oratoria, el escribir biografías, el escribir autobiografías, las memorias, el llevar diarios, los aforismos y las sentencias, que son estas producciones breves, abstractas y reflexivas, las epístolas, que es el tema de la correspondencia,
los informes y las memorias que son como de mucho mayor conocimiento en la empresa privada, son género didáctico. Cuando nosotros leemos prospectos informativos de algo X, estamos hablando de género didáctico, guías, diccionarios, enciclopedias, monografías que llegan a ser esas producciones amplias de un solo tema en específico, que así suelen ir publicadas las investigaciones per se, o compilaciones de diversas investigaciones en una sola publicación, y los artículos también como tal. ¿Por qué ponemos etcétera? Dentro de la divulgación de las actividades científicas, este tema ha ido a la par también de las nuevas tecnologías. Ahora es también el género de qué otra forma se puede tratar. Podemos hablar, por ejemplo, de audiovisuales, podemos hablar de documentales, podemos hablar también de infografía, ya como una aplicación del diseño gráfico. ¿Qué implica todo esto? Implica una redacción muy diferente, que estamos hablando de una redacción académica, y esta redacción académica implica un aprendizaje de la escritura del género. No es que nosotros de forma automática nos vamos a hacer especialistas en escribir ensayos, monografías, artículos, en escribir epístolas en los diferentes formatos. Tenemos personas que son espectaculares investigando, pero que quizás necesitan mayor apoyo en la redacción académica. Y tenemos personas que son espectaculares redactando académicamente, pero quizás necesitan un como mayor soporte ya en el proceso de investigación. ¿Por qué hago énfasis en este apartado? Es un ejercicio de comunicación. Si la investigación se realiza con miras a incidir en el desarrollo social, económico, en el bienestar y en la calidad de vida de una población, entre mejor comunicados estén los resultados, mayor efectividad para que se canalicen todos estos beneficios producto del ejercicio investigativo. Y al tener la redacción académica, sus propios formatos derivados del género didáctico, nos podemos enfrentar a este tipo de situaciones. Los temas de propiedad intelectual y derecho de autor versus el tema de trabajar con copias, el tema de los plagios y el tema de las paráfrasis. Hemos tenido hace un par de años estos escándalos internacionales, sobre todo en Europa, donde la prensa especializada se dedicó a investigar sobre los trabajos de grado de muchos de los titulares y funcionarios en diversos países. Se echó de ver, por ejemplo, denuncias de plagio en diversas tesis doctorales, en diversas tesis de pregrado. Allá esto implica pues una gran vergüenza. Las personas que fueron objeto de este tipo de señalamientos pues dimitieron, renunciaron, y es aquí donde de forma general, tanto para hombres como para mujeres, el tema de la redacción académica de un ejercicio investigativo idóneo, esto lleva, por ejemplo, a temas de credibilidad, a temas de confianza y a temas de prestigio profesional, tanto personal como para la institución para la cual los investigadores están trabajando, o que usted como profesional que no tenga en su título así el cargo de investigador, pero que realiza investigaciones, está realizando usted estas labores en el nombre de una institución. Si en otras profesiones el crédito y el descrédito va en función de qué tan buen o mal abogado es, qué tan bueno o mal administrador es, qué tan excelente economista o mal economista es, en el tema de investigación es qué tan confiable es el ejercicio de investigación que ha hecho, qué tan creíble es de acuerdo a sus métodos y sobre todo qué tan original y propio es el trabajo, respetando a su vez el trabajo del que ha hecho uso a partir de terceros, dándole su propio reconocimiento. Viendo todo este panorama local, que no es mínimo, solo con esto ya tenemos otros aristas entre las cuales nosotros podemos seguir ahondando en este tipo de cosas. ¿Cómo podemos lograr el tema de más mujeres en ciencias e investigación? Y aquí hay que tomar datos, investigaciones y referencias que ya están. Por ejemplo, nos dicen las fuentes que alrededor del mundo las mujeres en ciencia representan menos del 30% de los investigadores en el mundo. O sea que todo este cuerpo de investigadores que tenemos a nivel mundial, las mujeres solo somos el 30%. ¿Por qué solo somos el 30%?
Las razones son diversas. Entre las primeras, por ejemplo, tenemos el tema de los estereotipos de género, es de que cómo una mujer va a producir ciencia. Pero esperaría que después de este webinar, recordemos que las ciencias no solamente son ciencias exactas, ciencias en el tema STEAM, que están tan en boga, o sea, presencia de las mujeres en ciencia es en todos los campos científicos. Entonces, realmente el estereotipo es cómo una mujer puede ser investigadora, independientemente del tipo de ciencia en la que se dedique su trabajo. Y en esto también hay un rezago entre las mujeres que deciden estudiar y seguir carreras propiamente en estas ciencias duras, en estas ciencias exactas. Recordemos lo que acabamos de ver en las láminas. Es cierto, somos más mujeres en el país, es cierto, somos más mujeres matriculadas, pero nuestras mujeres están sobre todo ubicadas en el área de las economías, en el área de la administración. ¿Por qué no hacer también investigación desde ahí? Por supuesto que es posible. También tenemos un problema delicado sobre cómo nuestras mujeres ingresen, permanecen y son reconocidas en estos ámbitos investigativos. Las mujeres tenemos el tema del trabajo no remunerado y el tema de cuidado en casa, lo que se nos asocia a nosotras, el tema del cuidado de la familia y el tema del cuidado de la casa. Y también en algunos aspectos se ha observado como que existe una mayor dominancia y predominancia masculina en las estructuras de poder de ciencia y tecnología, que lo que hacen es perpetuar este tipo de esquema y no facilitan el ingreso de las mujeres. ¿Pero qué se puede hacer? Y aquí es donde hablábamos de las acciones afirmativas a las que me referí en un inicio. Una acción afirmativa es todo aquello que me genera algo positivo, algo en pro de un tema en específico. Y en esta cuestión de por más mujeres en ciencia e investigación, como acciones afirmativas hay ya varias sugeridas a nivel mundial. Por ejemplo, podríamos hablar de políticas de igualdad de género en ciencia y tecnología, no solamente a nivel público, sino que a nivel privado. Recordemos que en temas de políticas es todo aquello lo que de forma estructurada alguien decide o no decide hacer. El decidir hacer en algo de forma sistémica, desde ahí ya vemos el interés de alguna instancia pública o privada que tiene acerca de los temas. Si ya las estadísticas, la evidencia nos está diciendo que tenemos un rezago a nivel de cantidades en presencia de docentes investigadoras, e inclusive en el mismo tema de la docencia, ¿por qué no trabajamos políticas de igualdad de género en ciencia y tecnología, tanto a nivel público como en todo el sistema de instituciones de educación superior? También es interesante, deseable, proveer un acceso equitativo a los fondos, los premios y a los niveles de la docencia. Que las mujeres estemos en igualdad de condiciones para competir, no solamente por el hecho de que es que es mujer y en algún momento a saber si se va a casar, a saber si se va a embarazar y van a hacer esos 4 meses de licencia que no van a venir a trabajar y por eso usualmente se suelen descartar de los procesos. Al tener lineamientos de acceso equitativo es donde vamos nosotros migrando a ese otro tipo de esquemas donde ese otro tipo de razones que no son tales realmente van quedando por detrás. Hay otros países también en donde se han trabajado subsidios a investigaciones específicas, a grupos que lleven las investigaciones mujeres o mujeres por títulos individual. También se deberían de trabajar, es deseable trabajar estrategias en el sistema educativo a nivel de acceso y a nivel de fomento, a bajar esas tasas que vimos al inicio de alfabetización en mujeres, a procurar que mayores mujeres entren en el sistema escolar. Si queremos mujeres científicas, si queremos mujeres investigadoras, esto parte primero por hacerlas ingresar al sistema educativo y fomentarles también a través de políticas y estos subsidios a participar. También es deseable contar con ejemplos positivos, es decir, visibilizar las contribuciones de estas investigadoras, de estas científicas, tanto pasadas y actuales. Nosotros en el tema en redes sociales, creo que la mayoría en el tema de febrero, en los meses de febrero y marzo,
nos han llegado más de alguna publicación, o hemos visto más de alguna publicación, por ejemplo, acerca de Madame Curie, de la señora Lovelace, con el desarrollo del tema de las tecnologías y el Internet. Pero ¿dónde están esas mujeres que están haciendo las contribuciones actuales? Porque sí que la existen. ¿Cuáles son nuestras científicas e investigadoras salvadoreñas que actualmente están haciendo ciencia? Esos ejemplos positivos como acción afirmativa lo que dan a comunicar primero es que sí es posible. Segundo, también se vuelven en un ejemplo a seguir. Esto se denomina como aprendizaje vicario. Yo le puedo decir a alguien de que sí se puede y sí es posible, pero me gana mucho más peso en que yo demuestre a alguien que sí lo está haciendo actualmente. Y otra cuestión que se recomienda mucho como acción afirmativa también es que procurar cambios en estructuras organizativas, que tanto las contrataciones como los ascensos y las movilizaciones dentro de una misma estructura sean por mérito, no para estimular cierto tipo de presencia de sexo como segregación en los tipos de las estructuras organizativas. De mi parte, esto es lo que les tengo por el día de ahora con este webinar de Por Más Mujeres en Ciencia e Investigación. Espero haberles dejado con inquietudes, con curiosidad, que esto les motive realmente a la reflexión, y quedo abierta ante dudas o consultas que ustedes pudiesen tener al respecto. Muchas gracias, maestra Meyer, por su ponencia muy interesante. La verdad que necesitamos más información para que nosotros como mujeres podamos tener la iniciativa o la brecha de cómo poder iniciar en el mundo de la investigación. Han surgido ciertas preguntas, las cuales le comparto a continuación. ¿Cómo desarrollar la cultura de investigación en las mujeres? No sé si la quiere responder una por una o le comento todas de junto. Dependiendo como cuántas son. Ahí está, ya me abrieron micrófono, gracias. Son 5. Bueno, si gusta vamos una por una entonces. Okay. ¿Me la repite, Mónica, por favor? Vale. Gracias. Ok, la primera es, ¿cómo desarrollar la cultura de investigación en las mujeres? Excelente pregunta. Les voy a contar un ejemplo personal. Tengo una hija que ya es adolescente y cuando tenía como 4 años, yo estaba en la segunda planta y ella desde la primera planta me pega el grito y me dice, mira mamá, me dice, ¿y por qué? Me dice, entre más, por más agua que le ponga yo al aceite, ¿por qué el aceite siempre queda encima? Entonces yo dije, chipa, ¿verdad? Y yo, mira, hija, le dije, porque, pues bueno, yo no soy química, ¿verdad? Ni mucho menos en el área farmacéutica, pero de lo que uno aprendió en temas de colegio, pues bueno, la solución es porque el tema del aceite, por su misma composición oleosa, aceitosa, siempre tiene mucho más peso y siempre va a quedar más arriba del agua. Eso le dije yo de la segunda planta a la primera. Ya después fue el susto, ¿verdad? ¿Y esta criatura qué es lo que está haciendo? Que me está preguntando que por qué significa que algo me está desarmando ahí en la primera planta. Efectivamente, ese día me quedé sin mi botella de aceite porque ella estaba haciendo ese experimento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros incentivar este tipo de cosas? Viene desde la niñez. Nosotros como seres humanos tenemos innato el tema de la búsqueda, el tema de investigar. ¿Por qué nosotros desarmamos juguetes? ¿Ves? De nuestros padres o nosotros como padres nos enojamos muchísimo cuando desarman un carro, cuando desarman una muñeca, cuando desarman un aparato tecnológico, y en lugar de castigar, que nos puede haber dolido la inversión, es la pregunta, mira, ¿qué querías saber? O sea, ¿por qué hiciste eso? Y casi siempre los niños nos dicen, porque quería saber cómo funciona, porque quería saber de qué forma se establece eso. Si nosotros pues, vamos viendo que a través de la niñez quizás hay como cierta timidez en buscar este tipo de cosas, nosotros como padres también podemos ir incentivando a nuestras chicas que tenemos en casa, los padres de familia que tienen hijas en casa, hagamos estas rutinas. Mira, hija, ¿y por qué no averiguamos cómo funciona una laptop? ¿Por qué no averiguamos cómo funciona el internet? ¿Qué pasa con los temas de Wi-Fi y de cableado de red? ¿Qué es eso de la banda ancha?
motivar el asombro por el mundo que nosotros podamos tener. Esto influye, por supuesto, mucho en el colegio. En el colegio creo que varios hemos contado con la dicha de tener en grato recuerdo a buenos profesores y otros que tal vez no los tengamos como ni en grato recuerdo ni mucho cariño, pero hemos tenido experiencias vicarias en las que nos estimulan esa maravilla y ese asombro por lo que tenemos alrededor. Eso quizás debemos hacerlo como algo cotidiano. Ok. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de la mujer en la tecnología e investigación en El Salvador? Excelente. Como estábamos viendo en las láminas, tanto en el área de educación superior como en el área de gobierno, la parte de ingenierías y tecnologías es la que ocupa el segundo lugar como cantidad de proyectos de investigación que se realizan. Lamentablemente estamos viendo que hay una brecha de sexo a nivel de segregación donde tenemos muchos más hombres que mujeres desarrollando proyectos de ingeniería y de tecnología. Si me preguntan cómo es el papel, les puedo decir por la evidencia que hemos visto que el papel es mucho menor, que no estamos teniendo mucho impacto. Ya sabiendo eso, entonces, ¿qué podemos hacer para que las mujeres tengamos más impacto? Que es parte de las acciones afirmativas que veíamos al final. Ok. Comentan qué tipo de carreras o qué carreras son las que más se desarrollan en el área tecnológica e investigación. Excelente pregunta. En el área tecnológica, pues lo común es como, por ejemplo, tratar el tema de sistemas, el tema de computación, el tema de redes. Sin embargo, hay un campo sumamente interesante que se ha abierto en los últimos años, que es el tema de minería de datos, que es el tema de base de datos también, el tema también del Internet de las cosas, el tema de trabajos en las nubes. El año pasado en una universidad de Barcelona, por ejemplo, estaban con una cosa bien astral, voy a decir, que estaban abordando el tema de humanidades digitales. Para mí eso fue una cosa maravillosa, porque trabajar el tema de cómo somos los seres humanos, pero ahora en el ámbito digital, vinculémoslo con la tecnología. Esas son como las opciones más novedosas. Y con el tema de investigación, la mayoría de carreras, si es que no todas, llevan metodologías y técnicas de investigación en sus currículas. Algunas, dependiendo del objetivo de la carrera, pueden llevar mayor especialización en investigación cualitativa, otras en investigación cuantitativa. Sí, en posgrados, ya en maestrías, hay maestrías especializadas en métodos y técnicas de investigación. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué proyectos de investigación se ofrecen en el país para las mujeres y cómo ellas pueden apoyarlos? Excelente pregunta. Por el momento que yo sepa, no tenemos convocatorias por género, no tenemos convocatoria por sexo. Cada institución de educación superior tiene la obligación de hacer investigación dentro de las áreas de conocimiento, dentro de las carreras que da. Veíamos que sí hay una brecha a nivel de sexo, tenemos mayores hombres hombres que mujeres haciendo investigación. Sería interesante, y más que interesante, yo creo que urgente y necesario, que empezáramos a ver más este tipo de acciones afirmativas. Cómo sociedad civil organizada ofrece concursos y premios para mujeres en investigación. No solamente el tema de género y de sexo lo hemos visto, por ejemplo, en emprendimientos. Lo estamos viendo en Capital Semilla, en el sentido de viene el gobierno y dice, quiero apoyar a las mujeres en el tema de emprendimientos y tecnologías. Aquí están las bases de convocatoria, aquí está el Capital Semilla. Maravilloso. Queremos formalizar iniciativas de mujeres. Aquí estas líneas de emprendimiento femenino. Mucha banca nacional y privada también ya tiene líneas de emprendimiento femenino. ¿Y por qué no estamos viendo eso en investigación? O sea, ¿por qué no tenemos fondos, concursos dirigidos específicamente para mujeres? Quizás sea hora de que en lugar de estar esperando a ver cómo nos ponemos a trabajar, a crear ese tipo de cosas. Ok, para finalizar, maestra Meyer, dicen, ¿cuáles son las carreras STEM? ¿Cuáles son las carreras STEM? Y ¿cuáles podemos implementar en la innovación y en la investigación dentro de las carreras STEM? Excelente pregunta. Las carreras, me voy a referir mejor a STEM que a STEM, porque yo sí tengo como cruzada personal en que metamos arte en eso. Entonces, las carreras STEM, estamos hablando de ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas y la parte de arte. La parte de arte no concibiéndola nada más como
esa cuestión bonita de cómo terminan los productos, sino también en cómo el ingenio y la creatividad y el design thinking puede ir inmerso en toda la cuestión STEAM. El fenómeno STEAM no es abordarlo por individual, o sea, las personas creen de que es trabajar ciencias por un lado, ingenierías por el lado, matemáticas por el otro lado. El reto es muy grande con este tipo de metodología porque implica pensar por proyectos. Entonces, en este problema que quiero abordar, que también se puede, o en este proyecto que quiero desarrollar, ¿de qué forma involucro las ciencias, las ingenierías, las tecnologías, las matemáticas y el arte? Carreras sí tenemos, hay varias, o sea, todo el conjunto de ingenierías que tenemos nosotros a nivel nacional es grandísimo. Las carreras en tecnologías también, las carreras en ciencias exactas también las tenemos, están en la Universidad de El Salvador. El tema de matemáticas también las tenemos en varias universidades del país. El tema de artes, muchas universidades tienen sus facultades de diseños y artes. Sería interesante ver este tipo de experiencias, cómo tenemos personal académico, personal estudiantil, personal de investigación, haciendo esa función, esa fusión más bien, en virtud de este tipo de metodología. Ok, estas han sido todas las preguntas, maestra Meyer. Bueno, agradecemos a todos los participantes, a su ponencia y a todos los que mandaron sus preguntas, también a la Dirección de Orientación de Carreras. Muchas gracias, licenciada Julia Marta, por invitarnos y por ser parte de esta iniciativa. No sé, licenciada Julia Marta, si tiene algo que aportar para finalizar la presentación. Sí, muchas gracias, maestra Mónica Cardona, maestra Claudia Meyer, por habernos apoyado para el desarrollo de esta actividad y por promover, ¿verdad?, por más mujeres en la ciencia e investigación. Hay algo importante que nos decía la maestra Meyer y es la investigación como una habilidad para la vida. Considerémosla así, ¿verdad? Y jóvenes, bueno, incorporarnos en todos los proyectos de cátedra, en todas las actividades que realizamos desde el Centro de Orientación de Carrera de la universidad, para podernos irnos incorporando poco a poco, ir haciendo esos primeros pininos en investigación. Muchas gracias a ambas, a todo el equipo de comunicaciones de la Dirección de Proyección Social y el Centro de Orientación de Carrera por hacer posible esta actividad. Que tengan buenos días. Gracias. Muchas gracias a todos.